grábense esta imagen en B1 y en B6. Las derivaciones que más sirven para el diagnóstico de los bloqueos o trastornos de conducción son las derivaciones precordiales. Y en este caso, en este tipo de modificación producida por daño a la rama derecha de las de His, se produce una aparición tardía de la despolarización del ventrículo derecho, que está dada por una representación que parecen así como antenitas de conejo o orejitas de conejo, ¿no? O sea, hasta aquí es la despolarización del septum. Esto, la despolarización anticipada del ventrículo izquierdo porque el derecho está retardado, que es esta otra parte. Y por último, la despolarización tardía de un ventrículo derecho hipertrófico, porque acuérdense que este tipo de patología se asocia con hipertrofias del ventrículo derecho consecutivas a hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica. Entonces, esta parte, que es la onda R alta en B1, corresponde a hipertrofia del ventrículo derecho que se manifiesta tardíamente. Entonces, aquí el septum, aquí el ventrículo izquierdo y luego, en forma retardada, lo que debiera aparecer primero visto desde B1, aparece la despolarización del ventrículo derecho. Visto desde el lado izquierdo, desde B6, está la despolarización del septum, la despolarización a tiempo del ventrículo izquierdo y la despolarización tardía del ventrículo derecho manifiesta por una onda S deforme, aberrante y prolongada. El criterio mayor para cualquier tipo de bloqueo, tanto del lado derecho como del izquierdo, es que el QRS mida mínimo 0.12 o más de segundo. Ya quiere decir que ahí se está tardando más tiempo del debido la conducción eléctrica del corazón de aurículas a ventrículos. Y pues acá está el trastorno de conducción del ventrículo izquierdo, que se llama bloqueo de la rama izquierda. Acuérdense que la rama derecha es una sola rama a partir de las de His, mientras que la rama izquierda es una rama anterior y una rama posterior, ¿sí? Entonces, este es derecho, esto es izquierdo. En el bloqueo de la rama izquierda, que es completo, ¿sí?, se va a ver no antenas de conejito, pero del lado izquierdo como se veía en el derecho, sino que se va a ver, este es el normal de B1, este es un bloqueo de la rama izquierda visto desde el lado derecho. Fíjense la diferencia de la onda S, que corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo, ¿sí? Es tan grande la despolarización del ventrículo izquierdo que absorbe los fenómenos del septum y del ventrículo derecho y ni siquiera se visualizan. Visto desde el lado izquierdo, pues aquí se ve una onda R muy alta, ¿sí?, que mide por lo menos 1,25 milímetros de altura, ¿sí? Y esta es la normal cuando no hay trastorno de conducción, aunque sea un ventrículo hipertrófico. Pero cuando ya hay trastorno de conducción, pues la onda R se vuelve aberrante. Vean qué diferente es a una onda R que es estilizada y normal. De todas formas, el criterio máximo para diagnosticar un bloqueo completo de rama, tanto derecha como izquierda, es el tiempo que se tarda en pasar la onda eléctrica a través de los ventrículos, y tiene que ser mayor o igual a 0.12 de segundo, que corresponde a 3 cuadritos pequeños de los del papel cuadriculado que se utiliza para el electrocardiograma, ¿sí? Esos son los criterios mayores. Y hay otra diapositiva, estas antes de que pasemos al último tema. Esto que es muy común, que a veces en lugar de ver la onda R empastada, gruesa y prolongada, se vea una onda R con muesca en la cúspide, ¿sí? Y esto es lo que se ve en el siguiente ejemplo. Aquí está la onda R alta con una cúspide muescada, que es esta parte, ¿sí? Entonces, ese es, cuando lo vemos así, visto desde otro ángulo, se va, por ejemplo, desde el lado derecho, pues la onda
S profunda aberrada, esto quiere decir que hay una dificultad para la conducción en el ventrículo izquierdo. Esto es visto desde el lado derecho, el mismo fenómeno, y esto visto desde el lado izquierdo o desde arriba, como en D1. Bien. Otro fenómeno que frecuentemente va a acompañar a los trastornos de conducción es la alteración de repolarización, que viene siendo un segmento ST en descenso y una onda T negativa de ramas asimétricas, una rama corta y una rama larga, ¿sí? Ese es un trastorno de repolarización que se presenta en forma recíproca debido a los fenómenos que ocurren en la despolarización ventricular. Bueno, pues creo que con esto, esto es otro ejemplo. Esto ya es más complejo, es el hemibloqueo de fascículo anterior. Yo creo que no estamos en situación de discutirlo ahora para no confundirlos. Les digo que a veces pasa desapercibido a ante ojos expertos si no le miden el eje eléctrico. Aquí es donde se aplica el eje eléctrico, nada más es lo que voy a comentar. Si yo cuando calculo el eje eléctrico en las derivaciones del plano frontal, que son estas, ¿sí? Veo que el eje eléctrico está dirigido hacia el hombro izquierdo. Vean cuál es el complejo de máximo voltaje es ABL. Eso quiere decir que el eje está de menos 30 grados en la esfera del, ¿sí? Hacia arriba. Y eso quiere decir que los vectores se están alineando de una forma anómala. En lugar de quedar comprendido el vector principal entre esta y esta zona, que es lo normal, está hacia arriba, ¿sí? Y entonces eso quiere decir que existe algún tipo de daño o de conducción parcial en el ventrículo izquierdo que hace que se modifique la conducción y hace que el eje se desvíe. Si se fijan, el electro aparentemente no tiene ninguna alteración, ¿sí? Pero, ¿qué tal cuando vemos en la desviación del eje calculada en las derivaciones precordiales, perdón, estándar? Para eso sirve el eje eléctrico. Bueno, les digo ahorita, el electro aparentemente no tiene ninguna alteración, pero en realidad sí la tiene, ¿eh? Tiene ondas QS en B1, en B2 y el segmento ST elevado sobre la línea isoeléctrica. Esto corresponde a un infarto del miocardio agudo, ¿sí? Del segmento anteroseptal. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, eso también puede producir en forma secundaria cambios de la conducción eléctrica del corazón debido a daño isquémico del tejido de conducción. Y el hemibloqueo de fascículo posterior, aquí está cuando está bloqueada una rama nada más de las dos que tiene el lado izquierdo. Y vean cómo el eje se desvía para arriba. No quiero profundizar, como ya lo he señalado mucho en eso, porque sí es un tema más complejo. Con que sepan reconocer los completos hasta este nivel de su formación es bueno. Ahora, ¿qué pasa con el fascículo que se bloquea? Es el posterior, que viene siendo este. ¿Sí distinguen? Esta parte. Ese es el posterior. Cuando se bloquea el fascículo posterior, perdón, no escuché respuesta. Sí, doctor, sí se observa. Bueno, ¿sí vieron el rectángulo que pinté aquí? Sí. En el bloqueo del fascículo posterior, a diferencia de este, que es un hemibloqueo del fascículo anterior, lo que se ve es desviación del eje hacia la derecha. ¿Cuáles son los complejos que se ven más positivos? De 2, pero sobre todo de 3. Fíjense cuál es el más positivo de todos de las derivaciones del plano frontal, que son de aquí para acá, ¿sí? El más positivo de todos es de 3. Entonces quiere decir que el eje se ubica hacia bloqueado, dirigido hacia la derecha. Porque de 3 ahora es de más 120. Y entonces quiere decir que el eje está de aquí hacia arriba. ¿Sí?
Entonces, el hemibloqueo de fascículo posterior se diagnostica con una desviación del eje eléctrico hacia la derecha por arriba de 120 en la circunferencia que nosotros trazamos para el cálculo exacto del eje eléctrico. Estos son los criterios. Y aquí, ¿con qué se diagnostica? Pues midiendo y calculando el eje eléctrico. Desde que lo calculan en las derivaciones del plano frontal y les resulta en 120 o más arriba, pues eso ya habla de una patología de desviación del vector eléctrico principal del corazón hacia la derecha. Y eso sirve para el diagnóstico de un hemibloqueo de fascículo posterior. Bien, nomás se los dije así someramente porque, como les digo, pues eso se necesita ya más experiencia y es agarrar el electro y hacer todos los cálculos del ritmo, de la frecuencia cardíaca, del eje eléctrico, y ya desde ahí sospechas esa patología, ¿sí? Ya lo demás es la medición de ondas y segmentos y las alteraciones o anomalías de hipertrofia, trastornos de conducción o datos de enfermedad coronaria. Bueno, ya entramos a esta última parte, que es el electrocardiograma y la enfermedad coronaria. Aquí, si ustedes se fijan, existe un esquema o un dibujo en el cual se muestra una zona del corazón de una coloración anómala comparativamente con el resto del tejido miocárdico. Esa coloración anómala quiere decir que a nivel de una de las arterias coronarias, específicamente en este punto, existe una obstrucción por aterosclerosis. Cuando vimos en la semiología, la mayor parte de las enfermedades coronarias estaban dadas por este proceso, que es ateroesclerosis o arterioesclerosis. Cuando se forma progresivamente en el transcurso de muchos años, por no corregir factores de riesgo, como fumar, obeso, sedentario, dislipidémico, diabético, hipertenso, échale algo más, pues tiene todo, ¿no? Cuando eso ocurre, entonces una persona va a ir formando progresivamente una placa que se va a ir haciendo concéntrica y que al paso del tiempo va a ir cerrando el camino natural de una arteria coronaria a un camino obstruido parcial o totalmente. ¿Cuándo se va a generar el infarto? Cuando una placa se rompe, cuando existe irrupción de sangre hacia el endotelio y entonces se forma un coágulo que obstruye una rama coronaria. Y entonces, ¿con qué se les va a presentar el paciente al servicio de emergencias? Esa es pregunta. Angina de pecho. Pues con el cuadro típico anginoso, pero dijimos que para diagnosticar una enfermedad coronaria se necesitaban mínimo 3 criterios. ¿Lo recuerdas? Que ni con nitritos, o bueno, con el descanso no se da el Bueno, dolor. ese es el criterio clínico, ¿no? El dolor. ¿Cuál otro criterio? Que tenga una irradiación hacia el hombro izquierdo o inclusive mandíbula. Está muy bien. Eso es lo que nos importa en la propedéutica. Es un criterio clínico. Pero ¿con qué más debes vestir ese diagnóstico? Aparte del criterio clínico. ¿Las enzima cardíacas? El clínico, que ya lo mencionaron, el que acaban de mencionar, que es el bioquímico, que son las enzimas cardíacas, ¿sí? El electrocardiograma. Y el eléctrico, ¿qué? Son el electrocardiograma. Acuérdense que con que existan 2 de estos criterios es suficiente. Generalmente alguno puede faltar. El que casi es un hecho es que puede haber alteración enzimática, dolor típico y no cambios eléctricos. Ese es el infarto no Q. Pero bueno, ahorita vamos a ver los casos típicos. No les voy a poner los atípicos, no están todavía para ello, ¿sí? A ver, por ejemplo, es importantísimo saber de todas las derivaciones que existen en el electrocardiograma, como estas son 2 estándar del plano frontal y una precordial. ¿Qué caras del corazón ven? B1, ABL y B6 ven la cara lateral alta del corazón. Dijimos que el corazón era como a partir de un rectángulo, que es la base, tiene una prolongación de tipo piramidal, ¿sí? Y entonces va a tener una cara lateral, una cara anterior, ¿sí? Y una cara inferior.
Bueno, estas son las principales. ¿Qué derivaciones van a ver los daños que ocurren en las diferentes caras? En la lateral, pero en su porción alta, que es la porción libre del ventrículo izquierdo, la van a ver con cambios en D1, ABL y B6. En la porción lateral baja, se van a ver cambios de B2 y B6. Desde B2 hasta B6. La porción septal del corazón, se van a ver cambios en B1 y en B2. De la porción anterior, estrictamente dicha, se ven cambios de B3 a B5. ¿Y qué pasa si está involucrado la porción anterior en forma extensa o anteroseptal? Pues los van a ver desde B1 hasta B6, ¿sí? Bueno, ahorita lo vamos a ver con ejemplos. La cara diafragmática la van a ver en las derivaciones D2, D3 y ABF. Eso de ver es los cambios eléctricos que ocurren por daño en esos segmentos del corazón, ¿sí? Y las imágenes en espejo de B1 y de B3, cuando existe un daño en la cara diafragmática, se pueden ver imágenes recíprocas, ¿sí? En la cara posterior, perdón, este se llama infarto de la cara posterior y se ve como una onda R alta de B1 y B2. Acuérdense que regularmente en B1 debe verse en el electrocardiograma, por eso les decía que se grabaran eso, una onda R pequeñita y una onda S profunda. Eso es la morfología normal en B1. Pero si yo de entrada veo un B1 con una onda R alta, con un paciente que se queja de dolor precordial, puedo pensar en un infarto de la cara posterior. Aquí entramos en controversias. Hay quien dice que no existe cara posterior del corazón. Simplemente un profesor de cardiología de aquí de la facultad, muy destacado y muy leído en el aspecto teórico, el doctor Lucio Chávez, siempre discute con los alumnos que no hay cara posterior, pero todos los libros la citan, ¿sí? Se habla de cara anterior, que sería todo esto, de aquí hasta acá. Se habla de cara lateral, que sería, aquí no la estamos viendo, pero que sería la porción de acá proyectada que da hacia el hombro o hacia la cara lateral del tórax. ¿Sí se ve? Si esto fuera una pirámide. Y existe la cara inferior, que está apoyada en el diafragma. Y esa cara inferior son tres caras las que se reconocen: anterior, lateral e inferior o diafragmática, ¿sí? Pero hay quien dice que existe un segmento posterior de los ventrículos y se le llama así a la zona de los ventrículos que está más pegada con las aurículas. Ahora, definitivamente, ¿cuál es el ventrículo más sensible a dañarse? Es el ventrículo izquierdo. ¿Y cuál es la rama vascular que más comúnmente se obstruye? Así en ese orden, la descendente anterior o la que irriga la cara diafragmática, que es una circunfleja. Entonces, pues lógicamente que eso permitirá suponer que son las formas más comunes de infartos. Pero bueno, ¿qué cambios eléctricos ocurren en la enfermedad coronaria? Cuando ocurre una onda Q, quiere decir que es una necrosis que ya tiene horas o días y que ya se formó un tejido muerto en el corazón. Pero esa onda Q debe ser una onda Q, bueno, aquí está eso de alta, está mal empleado, pero es una diapositiva que he copiado, ¿sí? Es más bien una onda Q profunda, que es más del 25% del QRS total. ¿Sí me siguen? O sea, si ustedes miden esta onda Q, es más de la cuarta parte de lo que viene siendo el QRS total. Y es profunda. Y que mida más de 0.04 de segundo. Esas son las características de una onda Q patológica. Mayor a 0.04, que es un cuadrito, mayor que eso, y con una profundidad de aquí acá hacia abajo que corresponda a un 25% del total de la onda positiva, que es la onda R. ¿Sí? 25% de esto. Entonces, esa es una Q que se considera Q patológica o Q de necrosis.
Pero ¿cuál es la primera lesión que aparece? La primera lesión que aparece es la isquemia y depende de qué parte del corazón esté isquémico. Cuando veíamos la semiología cardiovascular, hablábamos de que el corazón tenía 3 capas fundamentales, ¿sí? La parte que tiene pericardio visceral, la parte que tiene endocardio y una parte intermedia que viene siendo miocárdica, ¿sí? Bueno, cuando un infarto es severo, va a afectar las 3 capas, endocardio, miocardio y pericardio. Y entonces va a producir estas ondas típicas que son ondas Q. Cuando un infarto solamente afecta una de las capas, la azul, la naranja o la amarilla, o un sufrimiento coronario afecta las capas, los cambios no llegan a ser de necrosis, ¿sí? Así, por ejemplo, en la isquemia se manifiesta por alteración de la onda T, 2 tipos de alteración. Está picuda y alta, la onda T, ¿sí? Cuando es positiva, onda T picuda y alta, es una isquemia subendocárdica, ¿sí? Muy pegada a la parte interna del corazón. En cambio, cuando la onda T, en lugar de ser positiva, es negativa y simétrica, es una isquemia subepicárdica. O sea, quiere decir que el daño está mal localizado aquí. ¿Se entendió? Sí, doctor. Cuando la T es positiva, remarcando, es subendocárdica. Cuando es negativa, es subepicárdica. Aguas porque todo esto se hace al contrario cuando analizamos el segmento ST. Si en un trazo de electrocardiograma todavía no se forma la onda Q, porque todavía no existe necrosis, pero resulta que el paciente experimenta una pequeñita onda Q que no es patológica, una onda R alta y un segmento ST elevado, ¿sí? Con una insinuación de negatividad de la onda T. Este segmento ST que está lejos de lo que viene siendo la línea denominada isoeléctrica, que es esta, ¿sí? Esta elevación del segmento ST, eso corresponde, ¿sí?, a una isquemia subepicárdica, correspondiente con una lesión subepicárdica, correspondiente con una isquemia subepicárdica. ¿Se fijaron? Esta parte elevada y esta parte deprimida, negativa y simétrica. Esta parte se llama lesión, ¿sí? Sí, ¿Ese es el doctor. signo de la bandera, doctor? ¿Perdón? No, Ese es es el signo diferente. de la... Es diferente. El signo de la bandera que se denomina es en la pericarditis, ¿eh? También se ve elevación del segmento ST, pero de esta forma, como si estuviera ondeando, ¿sí? Eso es en la pericarditis. Y no en todos los casos de pericarditis se ve, pero cuando ves esto asociado con un dolor que el paciente alivia, inclinándose hacia el frente, en lo que le llaman oración mahometana, eso es más típico de pericarditis. Acuérdense que cuando hablamos de dolor precordial, hablamos de dolor por pericarditis, de dolor isquémico, que es el más importante, o por aneurisma aórtico, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si me siguieron. Los cambios de isquemia tienen que ver con la onda T. Si es positivo, es una isquemia así picuda, es una isquemia subendocárdica. Si es negativa de ramas simétricas, es una isquemia subepicárdica. Lo contrario ocurre cuando el que está afectado es el segmento ST. Si es un ST positivo, habla de una lesión subepicárdica. ¿Han oído ustedes de una prueba que se llama prueba de esfuerzo?
Cuando tenemos dudas en el diagnóstico de un paciente con enfermedad isquémica del corazón, lo someten a una prueba de esfuerzo para meterlo en estrés y hacer que el paciente afloren los cambios eléctricos de una lesión isquémica coronaria. Y entonces al paciente lo ponen a caminar en una banda. En las pruebas de ese tipo, en la imagen de lesión casi siempre es de esta forma. No hay onda, la onda Q es chiquita, no patológica, y luego onda R, y luego cuando la prueba se considera positiva, es un infradesnivel en descenso del segmento ST, pero descenso sostenido, ¿sí? Esta parte. A eso es a lo que se denomina, ¿sí? Isquemia, pero subendocárdica. Ustedes han oído cuando son aficionados al fútbol o eso, que llegan los jugadores y que cada año, a pesar de que son jugadores y se supone que están metidos en el ejercicio continuo, se les hacen pruebas de esfuerzo cuando llegan, porque ha habido muertes en el campo de atletas de alto rendimiento. Entonces, la prueba de esfuerzo no debe tener este tipo de ondas, debe seguir sin modificación, ¿sí? Con esta forma, o sea, el Q, la R, el segmento ST, la S, el segmento ST planito y la onda T normal. Ese es el complejo electrocardiográfico normal, ¿sí? Cuando ya empiezan este tipo de alteraciones en el ST, elevación o depresión de más de 2 milímetros, esto habla de isquemia subendocárdica, ¿sí? De lesión subendocárdica. En cambio, la elevación significativa del segmento ST con una onda T negativa simétrica habla de lesión subepicárdica. Mientras se acostumbran a la terminología, cuando vayan a interpretar un electro, este tipo de cuadritos y los valores de todas las ondas y segmentos lo pueden tener a la mano para que comparen las alteraciones de imagen. Y por último, pues la onda Q es una onda que expresa necrosis, pero tiene que ser mayor de 0.04 de segundo de duración, o sea, más de un cuadrito, ¿sí? Y con una profundidad comparativamente con el QRS de más del 25% del total del QRS. Bueno, sigamos adelante. Ahí está. Y aquí está la imagen, ¿sí? Cuando nada más afecta una porción del corazón, que es esta, la más pegada a la periferia, esta es una isquemia subepicárdica. Cuando el punto de sufrimiento está pegado a la capa más interna del corazón, es una isquemia subendocárdica. Pero las manifestaciones son distintas, ¿sí? Onda T picuda, muy elevada, casi tan grande como la onda R, y una onda T deprimida, en el caso de la subepicárdica, pero simétrica. Si se fijan, es lo mismo una rama descendente que la rama ascendente. La simetría es importante. El trazo de lesión, aquí está el electrocardiograma normal, una elevación aguda del ST, ¿sí? Que esta viene siendo una lesión, ¿sí? Subepicárdica. Vean cómo va cambiando la onda T. Esos son las manifestaciones características en horas y días de la aparición de una lesión. Primero, la lesión. El cambio, desaparición de la onda T y elevación del segmento ST. Después, empieza a insinuarse una onda Q, pero todavía no es el 25% de la onda R. Ya es que ya está más ancha y más profunda, ¿sí? Y por último, la aparición de una onda de una onda T, ¿sí? Que había sido absorbida al principio dentro del trazo de lesión. Y ya cuando pasaron varios días, pues ya está la zona de necrosis bien establecida y ya está la zona de isquemia aguda establecida. Y ya cuando pasaron semanas o meses,
la onda T se recupera, se vuelve de nuevo positiva, pero queda una huella del infarto que es la onda Q profunda. ¿Se ve? Esta diapositiva es importante para que la memoricen de lo que ocurre en un trazo electrocardiográfico normal, un evento agudo de lesión, en este caso subepicárdica, ¿sí? La aparición o insinuación de una onda Q que se va a volver patológica y la aparición de una zona de necrosis. Estamos hablando de seguir la historia natural de una enfermedad. Si el paciente llega en esta etapa a un servicio de emergencias con menos de 6 horas de la presencia de un dolor que no se dio, con una duración superior a 45, de más de 30 minutos, de 45 a 1 hora, a ese paciente le hacen pruebas bioquímicas, le hacen el electrocardiograma, claro que lo interrogan a ver si existen factores de riesgo, y le hacen el electro, le miden las troponinas y la mioglobina, y ven si existían factores de riesgo y ya lo están metiendo de inmediato a un cateterismo para evitar que se llegue a formar una zona de necrosis. Eso es cambiar la historia natural de la enfermedad. Y por ejemplo, aquí está representado en las derivaciones como D1 y ABL cuando existe daño. Este es un electro normal, no es una electropatología. La porción de lateral se ve en D1 y en ABL. Ah, pues aquí están las letritas. La cara diafragmática o inferior se ve en D2, en D3 y en ABF. La cara anterior y septal desde B1 hasta B4 y la porción lateral baja B5 y B6. ¿Hay combinaciones? Sí. Cuando un infarto es muy grave, puede afectar la porción lateral alta, la lateral baja y anterior y septal. Y ahí se llama infarto anterolateral extenso. ¿Sí? Esta diapositiva también es muy importante. No quiere decir que aquí haya patología como tal, simplemente son las derivaciones dentro de un electro normal y las caras a las que normalmente ven estas derivaciones. Aquí está un ejemplo de un infarto anterior. ¿Por qué anterior? Fíjense, desde B1 hasta B4, ¿qué es lo que aprecian? Aquí les quiero preguntar. Todavía no se ve la Del elevación segmento. significativa del segmento ST por encima de la línea isoeléctrica. Vean todo lo que está elevadote. Se come a la onda T, que ni siquiera la deja expresarse, pero todavía no aparece la Q. Es un infarto superagudo, ¿sí? Ya ustedes, si están en un servicio de emergencias hasta como estudiantes y les piden que tomen un electrocardiograma, que técnicamente es muy sencillo, sabiendo dónde se colocan los electrodos y con un electro que ya esté programado, y desde que estén viendo que aparece el electro, ustedes ya pueden estar haciendo un diagnóstico. Claro, ya interrogaron al paciente, no se vuelvan técnicos, o sea, ustedes no son técnicos médicos, ustedes tienen que preguntarle al paciente, ¿tiene dolor? ¿Desde qué hora se empezó? Antecedentes que rápido te puede decir, ¿verdad? Ahora, este infarto, aparte de que está afectando desde B1 a B4, estrictamente llamado un infarto anterior, ¿sí? Anterior septal. Ahora fíjense en D1 y ABL. ¿Cómo está el segmento ST? Escucho. ¿Está normal? ¿Está isoeléctrico o está Está elevado? ligeramente elevado, ¿no? Está elevado también, ¿sí? Aquí y aquí. Entonces, ¿qué caras ven de uno y ABL? ¿O qué cara ven? Superior alta. Lateral alta, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que este infarto, se los acabo de decir hace un momento, es un anteroseptal extenso o anterior extenso, porque ya está agarrando la porción libre del ventrículo izquierdo, ¿sí? A ver, otro ejemplo. Ahí está, infarto anterior extenso, ¿sí? Pero está agarrando todas, desde B1 hasta B5.
o hasta B6 casi, un poquitito, bueno, más bien, francamente hasta B5, pero es un trazo en el que había hipertrofia ventricular, porque los complejos se entremezclan uno con otro. Ahí está otro infarto anterior extenso, con un paciente con afección del tejido de conducción, porque el corazón es bien lento y en el tiempo que dura el registro electrocardiográfico de una derivación, nomás se alcanza a inscribir un complejo. Pero vean, este ya tiene tiempo. Está una onda Q profunda y muy ancha, vean, debe ser más de un cuadrito. ¿Y cuántos mide aquí? 1, 2, 3, 4, casi 5. ¿Sí? Y es de B1 a B4. Entonces, este es un anterior extenso. Pero también tiene zona de necrosis en ABL. ¿Sí? Otro ejemplo, un infarto de la cara inferior. Vean las derivaciones en las que hay anomalías del segmento ST. D2. D3 y ABF. Entonces, esas son típicos. Estos son los más comunes, los que les puse ahorita. Los anteriores y los de la cara inferior. Son los más comunes de los electros. Aquí está otro de la cara inferior. Vean, D2, D3, D2 y ABF. ¿Sí? Las imágenes que se aprecian acá, estos son electrocardiogramas atípicos en las que al paciente le tomaron derivaciones derechas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que aparte de las derivaciones que empezaban en la línea paraesternal derecha, cuarto espacio intercostal, se podían a veces seguir derivaciones hacia la derecha, pero que las teníamos que identificar para no confundir al que interpretara el electro? Y aquí está un infarto de los llamados posteriores. Normalmente cualquier complejo QRS, ¿sí? Normalmente, dijimos que en B1 debería ser onda R pequeñita, onda S profunda, ya. Pero aquí estoy viendo una onda R alta en B1 hasta B3, sin criterios de hipertrofia del ventrículo derecho, porque no se ve una onda S profunda, muy profunda, visto desde el lado izquierdo. Este es de mucha sospecha y agudeza del clínico, sospechar en un infarto de los denominados posteriores, que quiere decir que corresponde a los segmentos del ventrículo que están más pegaditos con las aurículas a esta parte. Aquí está la aurícula, ¿sí? Bueno. Y aquí está un ejemplo del infarto no Q. Esos se ocultan mucho en un trastorno de conducción. ¿Qué ven aquí? ¿Cómo se llama esa imagen? ¿No es un bloqueo de rama derecha? Eso, es un bloqueo de rama derecha. ¿Sí? Imagen R, S, R'. ¿Sí? Es un bloqueo de rama derecha con una onda S profunda aberrante en B6. Y todo el mundo nos clavamos a ver eso. ¿Sí? Pero puede ser un infarto no Q si el paciente llega quejándose de un dolor coronario. Entonces tiene dos criterios: el clínico, por el dolor y los antecedentes; el bioquímico, porque seguramente trae alteraciones enzimáticas, pero el electro no es típico, no hay Q. ¿Sí? Hay trastornos del ritmo también. Si se fijan, no se visualiza una onda P franca y tiene alteraciones del ritmo tipo fibrilación auricular. Los intervalos RR son variables. ¿Sí? Aquí está una. Vean el siguiente R y luego el siguiente. Todos tienen valores, intervalos RR muy variables. Esta es una fibrilación auricular. Este sí está
Fregado, ¿no? Fibrilación auricular, trastornos de conducción y necrosis que no es completa de las 3 capas del corazón. Un infarto no Q quiere decir o que nomás ocurrió aquí o que nomás ocurrió aquí. Un infarto completo, no, ese ocurre en las 3 capas del corazón. Y este siempre va a tener una onda Q. Y este puede ser no Q. Bueno, pues las alteraciones electrolíticas son cosas todavía más finas. Las voy a dejar de lado. En este caso creo que lo que yo me planteé en la agenda con ustedes era ver hipertrofias, trastornos de conducción y morfologías de la enfermedad coronaria. Entonces, pues ahí esto fue lo que ustedes me pidieron en forma adicional. Espero algo que así a la distancia, en línea, es la verdad muy difícil de explicar, ¿sí? Al menos a mí también me mete, no es la primera vez que lo hago y me mete siempre en cierto compromiso, porque yo me auxilio mucho con esquemas y pues lógicamente que creo que ya me eché el ratón aquí de tanto que lo uso para dibujar estas cosas. Entonces espero haberles conducido, aunque sea un poquitito, a aprender algo de la electrocardiografía. No es privativa de los cardiólogos, debe ser una destreza que debemos desarrollar como médicos generales. Mi especialidad es medicina interna y los americanos a los internistas o le dicen medicina interna o le dicen generalist, ¿sí? Y alguna vez alguien me dice, pues usted es un médico general. Le digo, es que a mí no me ofendes diciéndome que soy un mero médico general. Claro que era otro médico, ¿no? Y le digo, a mí no me ofendes diciéndome que soy un médico general, pero si nos ponemos una prueba, yo creo que sé muchísimo más que tú. Entonces soy un médico general de veras. Y tú, pues quizá no. Entonces, esto es parte de la destreza que uno tiene que desarrollar también. Y también reconocer tus limitaciones, reconocer que quizá tú no seas el más experto en electrocardiografía, pero ya el colmo es que se te pasen las patologías más comunes, ¿sí? Bueno, muchachos, pues yo creo que aquí ya nos volvemos a ver hasta el sábado que vengan a la práctica. Aquí nos volvemos a saludar y pues en definitiva espero haber cubierto sus expectativas cuando entraron a este grupo. Le puse la mejor de las intenciones en darles una clase de altura, ¿sí? Ojalá ya así haya sido. Sí, doctor. Desde el punto de vista académico teórico ya finalizó el curso. Voy a poner nada más un mensaje directo. Hubo solamente un compañero que tuvo problemas de captura de respuestas en uno de los exámenes y que inusualmente salió más bajo que todos los demás. Cuando todo el desempeño en sus demás exámenes era correcto, con él me pongo de acuerdo para ver si es factible ponerle algún tipo de evaluación que me ayude a compensar esa que salió baja y no perjudicarlo. ¿Sí? Entonces el sábado nos vemos en la práctica a las 8 puntuales, por favor, ¿sí? Sí, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por todo, doctor. Acuérdense que va a dividirse la mitad del grupo. Un grupo lo vamos a atender de 8 a 9, dejamos un periodo de tiempo para que esterilicen el área y luego de 9:30 a 10:30 vemos al otro grupo. ¿Sí? Ya ustedes pónganse de acuerdo cómo se distribuyen. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta el sábado, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias. Cuídese mucho. Gracias.